Muy bien, acá estamos en este segundo bloque con un programa un poco diferente porque hoy fue Marcelo a ver a nuestro invitado, que es Alicia Castro, ex embajadora en el Reino Unido, una política argentina, así que los llevo primero a ver la primera parte del informe que les preparamos. No solo las ideologías son cambiadas y hoy carecen de sentido las viejas categorías. También sucede lo mismo con las políticas de dominio que llevan a cabo los Estados Unidos. Las guerras antiinsurgentes que se promovieron en el mundo con la excusa de frenar la expansión del comunismo han pasado a mejor vida. Hoy, la metodología que se emplea es sustancialmente diferente. Como sucedió entonces, el objetivo es diferente al enunciado. Si en los 70 se hablaba de mantener la democracia ante los avances del comunismo, hoy se mantiene la democracia ante sangrientos dictadores. Pero también es diferente el enemigo. Nuevamente, comparando las diferentes estrategias, hace casi medio siglo se exterminó a los actores políticos que buscaban un cambio que cuestionara la raíz del poder y la destrucción de la riqueza. Hoy, la agresión es más abarcadora. La víctima es la población completa. Cuando se definen este tipo de estrategias, no se difunden por los medios de comunicación, ni siquiera son comprendidas por aquellos intelectuales que se dedican al análisis de fenómenos geopolíticos. Son realmente muy pocos quienes perciben cuál es la estrategia final y consiguen diferenciarlas de las tácticas. Los factores de poder real han puesto en marcha un plan que va seguramente más allá de lo imaginado. El periodista francés Thierry Meyssan relata que en 2004 los expertos del Pentágono habían elaborado una estrategia para evitar el surgimiento de países que pudieran rivalizar con el poderío estadounidense. La estrategia consistía no en atacar países con una guerra regular y tampoco con una guerra insurreccional. Su base estaba dada por el enfrentamiento entre los propios ciudadanos, generando una guerra civil a partir de estimular facciones disidentes contra el poder constituido. El objetivo final no era que haya un cambio de gobierno, sino la destrucción del propio país, sumergiéndolo en una interminable lucha interna. Una prueba de la posibilidad de ello fue el estímulo para el enfrentamiento interno en la antigua Yugoslavia. Pero el plan apenas empezaba. Realmente se pondría en práctica en Medio Oriente. No hay que confundir las intenciones finales con las primeras. No es, como señalábamos antes, un mero cambio de régimen. En Libia podemos identificar el plan en plena madurez. Un gobierno con defectos formales en lo que es la democracia brindaba una excelente oportunidad para avanzar. Gaddafi había logrado el mejor nivel de vida en la región. Un país no solamente próspero, sino con servicios básicos gratuitos para toda la población, viviendas para los recién casados, programas de salud y educación para todos los libios. Nada de eso sería suficiente para detener el plan en marcha. En primer lugar, se debía crear la imagen de un dictador sangriento que no respetara los derechos más elementales de sus ciudadanos. Para ello, los grandes medios de comunicación fueron clave para horadar la imagen del líder libio. Curiosamente, olvidaron las razones por las cuales antiguamente Gaddafi había sido señalado como el programa de reformas conocido como el Libro Verde, donde la llamarilla, es decir, la constitución de una república opuesta a las democracias liberales, basada en comités populares de base y posiciones influenciadas por el socialismo. Gaddafi, que presionado por Occidente se había acercado a los líderes europeos, había creído que ya era definitivamente aceptado e intentó vender el petróleo libio en euros y no en dólares, algo que amenazaba la base de poder de los Estados Unidos, que era el dólar. Muy bien, Alicia Castro, quien fuera ex embajadora en el Reino Unido y Venezuela, tuvo una
prolongada charla con Marcelo y hablaron de un tema que, bueno, que ustedes pudieron observar en el informe, que estuvo muy interesante. Pocas veces tenemos la oportunidad de hablar tan detenidamente con un invitado, así que los llevo a la entrevista. Bueno, Alicia, gracias por recibirnos, por tomarte un ratito para charlar con nosotros. Encantada. Un poco la idea, queríamos arrancar la charla sobre unas declaraciones que dio en RT Thierry Missan. Él habla de un plan en Latinoamérica con el cual, según lo que él cuenta, solamente 3 países no van a ser destruidos. El resto se los va a someter a un proceso parecido al que pasó con Libia o que está pasando con Siria. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo vi esa entrevista en RT, la vi con mucha atención, porque lo que sostiene Missan es que Estados Unidos quiere ya no destruir gobiernos, sino pueblos, para que queden muchos estados fallidos y solamente se salven algunos países. Creo que en un momento tan convulso del mundo surgen diversas hipótesis preocupadas por el futuro inmediato, pero creo que también tenemos que considerar que la última palabra la tienen los pueblos, que están realmente cansados de tanto abuso. ¿Vos eso lo fuiste notando a partir también de tu experiencia en el Reino Unido como embajadora? Bueno, en el Reino Unido como embajadora yo tuve una experiencia muy rica, sobre todo porque interpelando distintas voces, distintos sectores, encontramos consenso para el diálogo en la cuestión Malvinas, que es lo que nosotros tenemos como primer objetivo en la relación con el Reino Unido. Un objetivo que ahora ha sido desplazado en el gobierno de Macri, que no reclama soberanía, que no protesta contra la base militar y que está al contrario dispuesto hasta a ceder los recursos naturales de la Argentina en Malvinas. Pero durante mi gestión nosotros pudimos realmente crecer en un diálogo, en un consenso, y creo que lo que está pasando ahora en el Reino Unido es extraordinario. Pensemos que la primer ministra británica, Theresa May, llamó en mayo elecciones anticipadas. Tenía mayoría en el Parlamento, un sistema parlamentario que necesita la mitad de las bancas para formar gobierno. Lo tenía su gobierno formado, pero quiso llamar a elecciones anticipadas para reasegurar una otra mayoría y para poder ir a negociar con Brexit, un Brexit duro, como proclaman los conservadores. Y le dio entonces a la oposición del laborismo 7 semanas para hacer campaña. El líder laborista, Jeremy Corbyn, es una persona que conozco y estimo mucho, lo conozco hace muchos años, presentó un programa radical de izquierda. O sea, como el laborismo de los orígenes. El laborismo de los orígenes, no el nuevo laborismo de Tony Blair. Él es una persona que está justamente contra las intervenciones armadas, es un pacifista. Es criticado muchas veces por ser pacifista y por oponerse al proyecto Trident, el proyecto nuclear, y todas las encuestas le daban 20 puntos arriba a Theresa May, por eso se lanzó a elecciones. Sí. Y Jeremy Corbyn en 7 semanas logró levantar la fe de grandes mayorías, de grandes sectores de la población, especialmente de jóvenes que nunca habían votado, haciéndoles entender que no solo que otro mundo es posible, sino urgente y necesario, y que ellos pueden realmente intervenir en la política, ¿no? Y Theresa May perdió la mayoría conservadora en el Parlamento, ha tenido que formar gobierno con una alianza con un partido de extrema derecha de Irlanda del Norte, y Jeremy Corbyn ganó 30 bancas en el Congreso y además un consenso extraordinario, por lo cual el Brexit se negociará en términos más favorables para los trabajadores. Y estoy hablando de una persona que habló de renacionalizar los ferrocarriles, de sacar el costo de las universidades, de mejorar el presupuesto para vivienda, para salud y para educación, y de cambiar el sistema impositivo radicalmente y ponerle
impuestos a las corporaciones y a los más ricos y no a los que más sufren. Y tiene este lema extraordinario, en inglés, we are the many, they are the few, nosotros somos mayoría, ellos son los pocos, parafraseando un poema de Shelley en el que invita al pueblo a desobedecer y a levantarse como leones, rise like lions. O sea, esto es un triunfo de la ética, no es solo un triunfo de la izquierda para el Reino Unido y para el mundo. Es un triunfo de la ética, es un triunfo de la esperanza, contra todas las encuestas, contra todas las previsiones y contra todos los medios de comunicación. Por eso te decía, hablando de las teorías, que la última palabra la tienen los pueblos. Si hablamos del tema del Brexit, hay una duda que a veces por ahí se nos termina de presentar, porque no terminamos por ahí cómo encuadrar este fenómeno a partir de, sobre todo con el tema de la victoria de Trump. Se habló mucho del tema de los globalistas que encabezaba Hillary Clinton como un proyecto transnacional de estados que sean débiles y sometidos al poder de las corporaciones, y por otro lado como una reacción de los pueblos que en algunos lados se expresa a través de alguien como Trump, que más que porque sea bueno o malo, simplemente lo hacen por el fastidio contra el sistema que los está dejando en la calle. El Brexit, ¿cómo lo podríamos consustanciar dentro de este cuadro general? ¿A quién favorecería de estos grupos? En realidad, siguiendo tu línea argumental, el Brexit, así digamos, la opción por salir de la Unión Europea que tomó la mayoría del Reino Unido, si bien después hubieron muchos arrepentidos que ni siquiera se daban cuenta que iban a salir del mercado común. Sí. Igual siempre el Reino Unido estuvo un pie adentro y un pie afuera, nunca terminó de ser Europa, bueno, ya no se siente en Europa. Dejarán de ser Europa. Y hubo muchos arrepentidos. Y habrá otros arrepentidos seguramente, porque las negociaciones van a ser duras, van a ser complejas, y ahora el Reino Unido va a tener que negociar bilateralmente con cada nación sus condiciones económicas, etc. Pero creo que sí ha sido más que nada un voto que se interpretó mucho como un voto xenófobo, un voto contra los inmigrantes. Tuvo una cuota de voto xenófobo que fue alentada irresponsablemente por una lucha facciosa entre los conservadores, que es además una saga, porque eso sí que es House of Cards, porque hubieron, por ejemplo, Cameron llamó a un referéndum sin necesidad, Boris Johnson alentó la salida para quedarse con el liderazgo de los conservadores, la persona que lo acompañaba, Boris Johnson, lo traicionó y terminó Theresa May en un lugar donde nadie esperaba. Y curiosamente, en estas elecciones últimas, que fue, si bien Jeremy Corbyn no logró todos los votos necesarios para ser primer ministro, logró un avance extraordinario en la conciencia y 30 bancas más, y desplazó completamente a los últimos dos fenómenos que había, que es el Partido Nacionalista Escocés, que quedó entonces menos posicionado para salir del Reino Unido, y a UKIP, que es una extrema derecha que había alentado ese voto xenófobo. Pero yo creo que, pensándolo bien, es más que nada lo que vos evocabas, es un voto antisistema, es un voto de las grandes mayorías que ven, como en casi todos nuestros países, que tienen cada vez menos decisiones sobre los problemas que afectan su vida cotidiana, y que todo se decide ni siquiera en su propio gobierno, sino que todo se decide en Bruselas o en Alemania. Y por una persona que no resulta demasiado simpática como Angela Merkel, sobre todo después del terrible destino político al que Europa sometió a Grecia, a Portugal, etc. El tema de los ajustes permanentes. Ajustes permanentes, derrota de grandes ilusiones como las que había despertado Tsipras en Grecia, una derrota de las grandes esperanzas. Así que sí fue un voto anti-establishment. Y sí creo que también el voto Trump es un voto anti-establishment, ¿no? Tampoco es que la contrincante en las elecciones fuera un dechado de virtudes.
Eso creo que fue en buena medida, bueno, causó mucho debate. Había mucha gente que decía hay que apoyarla porque es mujer, porque apoya determinados derechos, y en realidad era el producto precisamente del establishment norteamericano y la autora de la política que estuvo detrás de las invasiones y la destrucción en Medio Oriente. Desde mi punto de vista, una criminal de guerra. Una criminal de guerra. Hillary Clinton, que aparece como una señora tan elegante, que parece feminista, que no dice las cosas desopilantes que puede decir Trump, pero que para empezar, hizo la venta de armas más grande de la historia de su país. En el último año de Obama lanzaron 26.000 bombas en 7 países, una bomba para promedio de 3 horas, y destruyeron Medio Oriente, devastaron Medio Oriente, ¿no? Seguramente quienes nos escuchan y comparten este diálogo con nosotros estarán familiarizados con ese video donde Hillary Clinton le preguntan por Gaddafi y ella dice: entramos, lo vimos y murió. Y se ríe a carcajadas, ¿no? Entonces, y esto significó la destrucción de Libia. Como sabemos muy bien, los Estados Unidos armaron Al-Qaeda para combatir el terrorismo, para combatir el comunismo en Afganistán, armaron al terrorismo extremista islámico para combatir al-Assad en Siria, y continuaban, ¿no? Yo coincido en esto con el Papa Francisco, con el que tuve la oportunidad de conversarlo personalmente. Creo que sí estamos ya en una tercera guerra mundial fragmentada, como dice el Papa, ¿no? Sí, no abierta, una guerra proxy, como a veces se le puede llamar también, pero eso es una línea muy fina que puede llegar a saltarse. Bueno, y además la crisis de valores, ¿no? Que esto significa, porque que Obama, que todos esperaban con ilusión porque el primer presidente afrodescendiente, que Hillary Clinton, esta señora que parecía tan elegante y tan pausada, hayan sido estos factores de la guerra, y que además Obama haya recibido el Premio Nobel de la Paz, creo que nos coloca en una crisis de valores de gran magnitud. Y para Latinoamérica ya sabemos cuáles son las apetencias de los Estados Unidos de América. Antes de meternos en el tema de Latinoamérica, que en realidad habíamos empezado hablando, me gustaría saber tu opinión, ya que conoces muy bien internamente lo que es el Reino Unido. ¿Cuál es la relación real que existe con Estados Unidos? Porque se habla mucho que Estados Unidos en realidad es un apéndice del Reino Unido, que es el que termina controlando, que el Reino Unido se subordina a Estados Unidos, y cómo juega en este sistema también Israel, porque si uno habla de las facciones yihadistas, las arma Estados Unidos, las entrena Estados Unidos, pero con el apoyo británico y con el Mossad israelí. Claro. ¿Cómo vos ves esta relación entre ambos países? ¿Alguien depende de alguien? ¿Es de igual a igual? ¿Cuánto hay de cierto y cuánto de mito? El imperio británico es ya un león sin dientes, y entonces en realidad se puede ver o se puede creer o se puede pensar que es Estados Unidos que lo arrastra a las aventuras guerreristas. Pero la verdad es que, por ejemplo, Tony Blair fue con ganas a la guerra de Irak, con ganas y con mentiras, ¿no? Y por eso creo que se ha permitido ahora también esta renovación del laborismo, porque la gente no quiere perder más vidas, no quieren ser más engañados como han sido engañados. Así que en realidad creo que más bien podría pensarse que el Reino Unido va a la saga de los Estados Unidos, y eso también ha causado mucho cansancio entre sectores crecientes de la población que quieren recuperar su independencia, su autonomía política. ¿Eso es solo el sector que hablabas antes de Corbyn, o hay otros sectores que también apoyen esa política más independiente? Bueno, depende, digamos. Yo creo que eso atraviesa los partidos, ¿no? O atraviesa las generaciones. Pero bueno, Tony Blair, por ejemplo, ha quedado muy
muy mal visto por su seguidismo a los Estados Unidos de América, ¿no? Creo que hay un cansancio creciente y además que si vemos lo que está ocurriendo en Europa, porque además de la devastación de Afganistán, de Libia, de Siria, de Yemen, de Somalia, los Estados Unidos de América han creado la crisis migratoria más grande después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esos cadáveres flotando en el Mediterráneo, esas imágenes desgarradoras de niños sin padres, de padres sin niños. Eso todo se lo debe la humanidad a los Estados Unidos de América. Por eso yo hablo de criminales de guerra, ¿no? Y lamentablemente creo que hay poca conciencia a lo mejor de que eso es así, ¿no? Es como si fuera un accidente de la naturaleza, ¿no? Como que todas esas masas de gente huyendo de las guerras, gente que antes estaba en África, que estaba en Medio Oriente, que obviamente huyen de las guerras. Bueno, yo entiendo a veces que los europeos intenten preservar sus tradiciones, lo que ellos tienen que también hacerse responsables de lo que han hecho, porque realmente yo creo que la mayoría de los inmigrantes que hay van porque no tienen lugar en sus países de origen, no por otra cosa. No es un tema que les guste abandonar sus patrias, todo lo contrario. ¿A quién le puede gustar meterse en esos barcos horribles y precarios? Viajar en esas condiciones y después la vida que les espera en esos lugares. Sin ni siquiera un pasaporte a una tierra con un idioma que no conocen. Yo he visto muchos en Italia, en Sicilia, y la verdad es que son imágenes desgarradoras, ¿no? Y bueno, y todo esto yo creo que merece. Por eso creo que estas teorías como las que mencionabas merecen una atención especial, no solo de los politólogos, yo creo que los políticos debieran de estudiar más. Ahí está el gran problema. No, claro, porque ya nosotros tenemos una carencia, hablo desde la política, ¿no? Yo creo que tenemos una carencia de aquellos intelectuales comprometidos, ¿no? De aquellos intelectuales como Sartre, etcétera. Tenemos algunos, no me quejo, pero digo, hay una brecha entre la academia y la política, ¿no? Y esa brecha hay que juntarla. Yo creo que aquellos que piensan la política debieran meter un poco más las manos en la masa, y los que hacen la política debieran pensar un poquito más, sobre todo la izquierda, ¿no? Yo creo que hay un enorme desigualdad. La derecha se reúne, tiene sus think tanks, sus tanques de pensamiento. Yo me subtitulo a veces. Tiene sus tanques de pensamiento, se reúnen en Bilderberg, se reúnen acá, se reúnen secretamente, se reúnen a la luz del día, hacen retiros, estudian o siguen órdenes, ¿no? Esa es la alternativa también, porque cuánto gobiernan los gobernantes y cuánto están gobernando los poderes fácticos, ¿no? Los poderes reales, las corporaciones financieras, los medios de comunicación y algunos de los poderes de los estados. Pero la izquierda hemos sido un poquito más perezosos. Bueno, vamos a hacer una pausa ahora y a la vuelta vamos a tocar algún tema más ya de América Latina que nos quedó pendiente, sobre todo por los sucesos que está habiendo ahora en Venezuela. Y me quedó picando algo sobre el tema de estas teorías conspirativas que me gustaría preguntarte. Bueno, indudablemente muy interesante lo que hablaron, así que los lleva un pequeñísimo corte y enseguida volvemos con el tercer y último bloque de este programa de hoy.